Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Dios les bendiga a todos los hermanos. Es una bendición venir a adorar y a bendecir el nombre de Dios. Amén. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, el versículo 13. Desde hace algunos meses ya venimos hablando acerca de las bienaventuranzas, ¿no? Y podríamos hablar un año entero. Y el propósito que hacemos al venir a la casa del Señor es engrandecer el nombre de Dios. A veces uno expresa tantas cosas, pero a la hora de la verdad, el propósito no es el propósito. Perdemos el propósito. Mire, la gente en diciembre, la gente va a celebrar supuestamente el nacimiento de Cristo. ¿Qué va a hacer la gente? Van a hacer fiestas, cuentan la historia que en Bogotá una familia estaba bautizando un bebé y en el bautismo el más importante era el bebé, entonces todo el mundo celebrando, hicieron piñata a los niños. Ya por la tarde el padrino mandó por unas cajas que es muy usual en Bogotá de cervezas y cuando ya estaba entonado dijo, ay, yo quiero que me traigan al ahijado, que me lo traigan. Una señora muy querida, a la gente que llegaba pues le recibía las chaquetas y las colocó en una cama. Y cuando fueron a buscar el niño estaba debajo de todas las chaquetas morado. La gente en diciembre hace lo mismo. El centro del 24 de diciembre es Cristo. Debería hacerlo. Y la gente baila, rumbea, hace de todo. Y el último que se menciona en ese sentido es Jesús. Para mí es un aprendizaje, porque hablamos de tantas cosas, pero el culto es para Dios. Amén. En este caso, la Sagrada Escritura nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y hoy vamos a hablar acerca de la sal de la tierra. Ya con esta serían 17 charlas sobre el discipulado. ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos, ustedes pretenden ser, ustedes van a ser? No, Él les dice, ustedes son la sal de la tierra. Para ellos y para nosotros la sal tiene mucho significado. Se habla que en la China en el 2700 antes de Cristo ya la sal se usaba para sazonar los alimentos y hay documentos que hablan de eso. En el libro de Job, por allá en el año 3500, la Sagrada Escritura nos habla de la sal y del propósito de la sal. Recuerde que el libro de Job es tan viejo como el libro de Génesis. Job era un patriarca y más o menos en la época de los patriarcas vivió Job. Job no es uno de los patriarcas de los que tuvo la revelación como lo vemos en Génesis, pero tuvo una relación con Dios y era un hombre temeroso de Dios. Y en el capítulo 6, verso 6, dice la Escritura, se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara del huevo. Y lo que está diciendo es que en ese tiempo le echaban salecita al huevo, ya se comía con sal. Entonces Jesús, hablando acerca de eso, lo presenta de una manera especial. La sal siempre ha sido un conservante. La sal siempre se ha utilizado para conservar los alimentos desde la antigüedad. Es más, en algunos lugares la sal es tan preciada y que es tan difícil que la llaman oro blanco. Ahora, me gusta mucho ir a la raíz etimológica de las palabras porque nos puede dar una riqueza. El término sal es un término latino y viene de salarium, que tiene que ver la sal con el salario. En la antigua Roma, a los soldados, cuando ellos salían, a ellos les empacaban y les daban el salarium. Y el salarium era un envuelto de sal para que ellos conservaran los alimentos. Si en el camino del transcurrir había un animal y lo cazaban, pues lo envolvían en sal para que no se les agusanara. Hoy nosotros tenemos nevera, no necesitamos la sal para ese tipo de cosas. En lugares alejados, en el campo, es muy usual que se utilice o el dulce o la sal para preservar, que se coloca la carne, el pescado, lo que sea, en sal para que se pueda guardar 15, 20, el tiempo necesario y lo puede tener de esa manera. Es cuando lo vemos desde ese punto de vista, nos acercamos un poquito más al concepto que el Señor Jesús tenía, que recuerde que para traducir un texto bíblico a nuestra época hay que entender quién lo dijo, a qué persona lo dijo, ¿cierto? Eso es pura hermenéutica.
¿Y qué pretendió decirles el que les dijo eso a ellos? Entonces, uno mira que ellos tenían el concepto de la sal. Hoy se ha hablado acerca de los usos de la sal. ¿Sabe cuántos usos benéficos tiene la sal? Tiene más de 14.000 usos benéficos. Una cantidad regulada de sal ayuda aún en la salud a mantener el ritmo cardíaco. Pero una cantidad más de sal puede traer consecuencias, que es donde son los problemas de presión. Se sube y se baja la presión porque la gente abusa del consumo de sal. La sal tiene que tener un punto. No puede pasar del punto de donde está. Por ejemplo, un buen consumo de sal previene espasmos musculares. Cuando se consume sal, se evita la osteoporosis. También cuando hay buen consumo de sal, la persona puede tener una regularidad en el sueño. Aún la sal nos puede ayudar a controlar el azúcar en la sangre. Y hay algo que es evidente, y es que el cuerpo del ser humano no puede vivir sin sal. Mire qué tremendo, cuando se utiliza bien. Nosotros debemos de entender algo en la Sagrada Escritura, que como sal, el Señor tiene un propósito con nosotros. Y recuerde que dice que cuando la sal pierde su sabor, si ustedes pierden el sabor como sal, ¿con qué será salada? Y lo que está diciendo es, ustedes son sal mientras el principio de la palabra de Dios lo rige. Y lastimosamente, en pleno siglo XXI, la sal ha perdido el sabor. ¿Por qué? Porque la iglesia no conoce principios bíblicos de vida. Aún en el caminar del creyente, muchos creyentes hacen las cosas porque les viene a la cabeza. Y la pregunta es, ¿qué tan bíblicos son las decisiones que tú estás tomando? Hablábamos hace unos días con los hermanos de la iglesia y presentábamos el caso de la joven que estaba enamorada de un muchacho y me dice, pastor, ¿qué le parece el muchacho? Y yo, hermanita, yo soy hombre y él es hombre. ¿Qué me parece? Pues yo lo veo como trabajador, fornido. Yo veo desde el punto de vista de hombre. Usted me pregunta a mí por su posición, es su posición, no es la mía. Pero usted tiene que tener una posición que es orar al Señor, mirar si está cumpliendo con la voluntad de Dios, todos los pasos que la Biblia habla frente a eso. Usted va a trabajar, usted ya le oró al Señor si ese trabajo es la voluntad de Dios. Ay, hermano, tiene que serlo. ¿Por qué? Porque gano 3 veces lo que me estoy ganando. Un momentico, Dios abre puertas y Satanás también. La pregunta es, ¿oraste al Señor para que ese empleo es de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí, oré al Señor. Bueno, ¿qué problemas tienes con el empleo? Ninguno. Lo único es que me puedo congregar una vez al mes. Y que llego tan cansada a la casa que ya no me da tiempo ni de buscar de Dios. ¿Es la voluntad de Dios ese empleo? La Biblia misma le puede estar diciendo a esa persona, no. Pero la persona dice, Dios dice que todo lo que yo pida es mío. Todo lo que pisar en la planta de vuestro pie es suyo. Y yo pisé al entrar a ese lugar, el lugar de ese empleo, y dije, este empleo es mío. ¿Será la voluntad de Dios? Es que no es por lo que yo piense, es porque sea de acuerdo al principio. Entonces, si yo no voy al principio bíblico y violento un principio bíblico, la sal que yo tengo como discípulo pierde el sabor. La iglesia del siglo XXI es una iglesia que no conoce la Escritura. Y el no conocer la Escritura hace que yo cometa grandes errores como creyente de a pie. Cuando el Señor les dice, ustedes son la sal de la tierra, le está diciendo, ustedes como sal tienen que tener una medida que no se vaya de más, porque afecta. ¿Usted se imagina usted haciendo un sancocho para 10 personas y echarle una libra de sal? ¿O hacer un sancocho para 10 personas y echar una dulcera de sal? Tiene que tener la medida precisa. Y la Escritura, en el caso de lo que él está hablando, y usted puede leer todo el contexto de Mateo capítulo 5, está hablando acerca de la necesidad del equilibrio para que llegue a la persona. Es más, el mismo sabor tiene que ser agradable. Me pasó en alguna ocasión en el centro de rehabilitación que el cocinero no era experto en la cocina y él sirvió la comida y todos los muchachos probaban y no seguían comiendo. Y yo como el director del centro le dije, se la tienen que comer todos. Y los muchachos casi, no, pero ¿cómo así? Es que la tengo que comer, la tiene que comer. Yo no la había probado. Cuando la probé, el hombre le echó todo un manojo de ajo a la sopa. No se lo come nadie, ahí mismo los ojos le empezaron a... Y yo dije, momentico, nadie come. Ya le había hecho comer 2 o 3 cucharadas a la gente. No, ¿por qué? Porque no era el punto. Si nosotros como sal de la tierra ante el mundo no somos testimonio, la gente, el testimonio que se va a llevar del evangelio no es de bendición.
y va a indigestar a las personas. Hay muchos usos de la sal, pero la pregunta que yo hago es, ¿por qué Jesús nos habla en la palabra acerca de que nosotros somos sal de la tierra? Una de las cosas es que al llegar al Señor, la vida nuestra ha cambiado. Nosotros ya tenemos la capacidad, si pudiéramos decir así, la cualidad de sazonar el mundo. Que nosotros ya tenemos el ingrediente para que las cosas de la vida tengan un proceso. Somos la sal de la tierra. En el griego también, porque les hablaba acerca de la raíz latina, la raíz griega de sal es phalas. Y phalas significa condimentar. Pero también tiene una relación con que es condimentar, pero en una medida. O sea, condimentar con prudencia, con cautela, con moderación, con equilibrio, con balance. Entonces aquí nos está hablando acerca de la sensatez y del buen juicio. La necesidad que nosotros como sal tenemos de ser sensatos y de tener buen juicio. El diccionario de la Real Academia de la Lengua nos está hablando acerca de la necesidad de discernir y de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hay una posición que yo quiero que usted reciba hoy. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Nosotros, cuando tenemos una buena orientación y guía, lo podríamos hacer. Por ejemplo, en las cosas del Señor, frente al servicio al Señor. Hace 17 clases o enseñanzas bíblicas hemos venido hablando acerca del liderazgo, que nos reorienta, que nos guía en la posición que nosotros tenemos frente a lo que es la obra del Señor. Cuando el Señor les habla a ellos de la sal, les está enseñando a ellos que ellos como sal tienen un poder de conservar. En la época de Cristo ya no conservaban. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una época donde Dios dejó de hablarle al pueblo de Israel, que es conocido como el túnel del silencio, como la diáspora. Y en ese tiempo Dios no hablaba. Cuando usted lee los libros del Antiguo Testamento y entra a Mateo, usted dice, Dios mío, ¿qué pasó? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hay una gran diferencia. La diferencia es que la palabra de Dios, el pueblo de Israel la había olvidado. Los principios de la palabra de Dios se habían olvidado. Me aterra ver el liderazgo a veces de las iglesias. Pregúntele a un líder de una iglesia, ¿cuáles son los libros de la Biblia? Los libros son los de la Biblia. Dígame, ¿cuáles son los libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, Listo, esos son los libros. Muy bien, ¿de qué habla Génesis? ¿De qué habla el capítulo 1? ¿De qué habla la Biblia? Si una persona tiene una necesidad, por ejemplo, tiene una situación en su vida, ¿cómo le hablaría a usted del gozo de Dios? El gozo de Dios, pues yo le hablo, lo que el Espíritu diga. No, eso es carreta. No es lo que el Espíritu diga en ese sentido, porque me acuerda mi abuela, que mi abuela María decía, cuando usted esté estudiando, mi hijito, diga, Espíritu Santo, ilumíname. Entonces uno no estudiaba, y uno decía, Espíritu Santo, ilumíname, y no lo iluminaba. Ya después la palabra dice, es que el Espíritu Santo recordará lo que ya os enseñé. Si no lo he aprendido de Dios, no me lo va a iluminar. Entonces, ¿cómo hablarle a alguien del gozo del Señor? Sencillo. Estudie todo el libro de Colosenses, y Colosenses habla de la vida del Señor. Es como ministros del Señor, debemos tener, y nosotros como líderes en la iglesia del Señor, como viejos que estamos en la iglesia del Señor, tenemos que ser líderes. Pablo le habla a los Gálatas y dice, debiendo ser maestros, ustedes todavía están en ese sentido y estaban apegados a la ley. Porque lo que ellos conocían del Antiguo Testamento eran tradiciones que le habían enseñado los fariseos y los saduceos. Entonces Jesús les dice, ustedes invalidan la ley de Dios por las tradiciones. Y es peligroso cuando es la tradición. Hoy en día la iglesia del Señor ha caído en una ignorancia. Porque usted vaya a cualquier iglesia y se levantan las profetas. Porque ellas son, pueblo mío, así dice el Señor. Y la gente dice, es que Dios le habló a tal profeta. Es que Dios le habló un momentico, le habló y le habló de acuerdo a la Biblia. ¿Cuál es la base bíblica de lo que ella está enseñando? No, eso fue una profecía. Y si lo dijo la hermana Julana, casi que como cuando estamos en la tradición, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y se echa la bendición. No, en el caso mío, como pastor de una iglesia, hay gente que a uno lo quiere,
Y algo que yo le enseño a la iglesia que pastoreo es, hermanos, porque yo soy el pastor César Castañeda, usted no puede decir que como yo lo dije, es palabra de Dios. Compruebe lo que yo digo. Sea como la Biblia enseña que en Hechos de los Apóstoles estaban los hermanos ¿de dónde? De Berea. ¿Y qué hacían los bereanos? Miraban si lo que el apóstol, y no estoy hablando de cualquiera, los apóstoles. Los verdaderos apóstoles, hay muchos, ¿cierto? La Biblia dice que solo fueron 12 apóstoles. Si usted conoce a alguien que hoy se hace llamar apóstol, es un apóstata. Y era lo que ellos decían, no. Corroboraban por la palabra si lo que estaban enseñando era o no. Entonces, cuando le habla a los apóstoles, les decía, ustedes son las sales de la tierra, ustedes tienen el poder de conservar los principios de la palabra. 1. 2. ¿Cuál es la cualidad que le da sabor a la sal? Él dice, ustedes son la sal y no puede perder el sabor. La sal depende del mismo que sala la sal. Y aquí el que sala la sal es el Señor. Entonces nos está pidiendo que nosotros conservemos y guardemos las verdades del Evangelio. Y ahí hay una cosa que es bien difícil para nosotros. Y es entender los principios en base a las Sagradas Escrituras. Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra, hablando de el pueblo del Señor, dijo, el pueblo perece porque le faltó el conocimiento en la palabra de Dios. Y yo creo que en pleno siglo XXI, lo que la iglesia del Señor necesita es acercarse a los principios de la palabra. Porque el pueblo de Dios dice, la Biblia es la guía para ir al cielo. Ella es la guía para ir al cielo. Ella es la guía para ir al cielo. Sí, la Biblia es la guía para ir al cielo. ¿Y qué tanto conoces la guía? ¿Y qué tanto conoces la palabra? Perdóneme, pero si yo hoy o mañana tengo uno de mis hijos que tiene un problema de salud física, lo primero que yo voy a ir, me dicen, vea, su hijo necesita que lo opere un neurocirujano. Qué bien. Le damos 3 opciones de neurocirujanos. El primer neurocirujano es un tegua. Él aprendió viendo un neurocirujano y a veces opera y le va bien. A veces. Tengo un segundo neurocirujano que apenas salió de la universidad y que ahí va a aprender con los primeros que... Pero tengo un neurocirujano que ha hecho más de 100 operaciones y las últimas 60 operaciones han sido un éxito total. ¿Cuál de los 3 neurocirujanos buscaría usted? Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos servir al Señor aquí en la iglesia, en el liderazgo, en los barrios donde estábamos, en nuestras casas, si ni siquiera sabemos dónde estamos parados? Si nos da miedo enfrentarnos a un testigo de Jehová, y si lo enfrentamos es para tratarle mal y no para llevarlo a la fe de la palabra del Señor. Necesitaríamos tener principios que nos lleven a nosotros. Necesitaríamos ver qué dice Dios frente a la situación. No para yo decir es que eso fue lo que me enseñaron a mí, sino para nosotros decirle a una persona, hay un camino que ha sido trazado, venga, caminemos por el camino que ha sido trazado. Mire que en Apocalipsis 3:8 el Señor dice, yo conozco tus obras. Y está hablándole el Señor a la iglesia de Filadelfia, y es el prototipo de lo que Dios espera encontrar en nosotros. Entonces le dice a la iglesia de Filadelfia, 1, yo conozco tus obras. Y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, mire el principio que los ha sostenido, no es por nuestras fuerzas, no es por lo que hacemos, pero dice, has guardado la palabra y no has negado mi nombre. Entonces uno mira 2 cosas necesarias y que los cristianos de Filadelfia hicieron. Lo primero que hicieron, dice la escritura, has guardado la palabra. Significa, has conservado la palabra. Has obedecido la palabra. Has guardado los principios del evangelio sin diluirlos para que no pierdan su sabor. Segundo, dice, no has negado mi nombre, porque los principios verdaderos del evangelio permiten que haya persecución. Hoy hay mucha gente que predica el evangelio, pero el verdadero predicador del evangelio que tiene bases en la fe va a tener muchos ataques de eso nuevo que está llegando, de esas olas nuevas que va llegando, porque a la gente le gusta un mensaje populista. A la gente le gusta un mensaje que no sea muy bíblico. El mensaje bueno que la gente quiere es el mensaje evangélico de hoy de Regina 11. Salud, dinero y amor.
háblele a la gente y diga, viva como quiera, haga lo que quiera, pero Dios le va a dar riquezas, Dios le va a dar salud y usted puede vivir chévere, haga lo que usted quiera en la vida. No, hermanos, hay principios bíblicos que hay que llevar. Amén. En el caso de la Biblia hay muchas cosas y símbolos de la sal. Por ejemplo, recordemos los sacerdotes del Antiguo Testamento, que ellos traían un animal delante de Dios y era lo mejor del ganado. Ellos traían las primicias de las cosechas, porque también el Señor lo había pedido, pero tenían que traerle lo mejor. Y dice que cuando el sacrificio era colocado, inmediatamente el sacerdote colocaba la sal sobre el sacrificio. El libro de Ezequiel capítulo 43, versos 23 y 24 dice: cuando acabes de espiar, ofrecerás un becerro en la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y lo ofrecerás delante de Jehová, y el sacerdote echará sal sobre ellos y lo ofrecerán en el holocausto para Jehová. Entonces, esa sal significa incorrupción, que no se corroe. Usted nota que hay cosas, por ejemplo, que se corroen. Usted guarda un zumo de uvas y ese zumo de uvas se va a volver en vino. Ese vino, realmente el alcohol es un que se propaga y vuelve vino. El que está tomando vino está tomando, pues, que no va a hacer daño en otras proporciones, pero durante cierto tiempo en el cuerpo del ser humano lo va a llevar en un estado diferente. La sal permitía que el alimento no se dañara, no se pudriera, que lo preservaba y lo mantenía puro. Entonces, aquí está mostrando la sal, que eso colocado delante del altar de Dios, que es un símbolo de adoración, significa que hay que conservar el corazón puro delante de Dios. Ojo, engañoso es el corazón. Nunca uno mismo es el guarda de uno mismo. Dios siempre va a utilizar terceras personas. Ahora hablamos de la voluntad de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Conocer la voluntad de Dios, uno, hay que ir a la Escritura y entender qué dice Dios por medio de la Escritura. Segundo, buscar la gente de Dios. Que la gente de Dios le diga a uno si es la voluntad de Dios o no. A mí me ha pasado con hermanos: hermano, ¿hago tal negocio o no lo hago? Hermano, yo no sé, orémosle a Dios. ¿Y cómo va a ser el negocio? Y empieza a hablar de violentar principios bíblicos. Y yo, hermano, en lo que me está contando, usted está violentando principios bíblicos. No es de Dios. Ah, pero ¿cómo así? Es que yo ya firmé, es que yo ya hice, no, o sea, que vino a que yo le diera el piquito y la bendición, o a conocer el concepto de Dios, porque cuando ya uno determina algo, no lo voltea nadie. Ahora, bíblicamente habla de las autoridades espirituales, pero también bíblicamente habla, por ejemplo, de quienes nos rodean. Yo no puedo hacer un negocio sin contar con mi esposa, con mis hijos. Yo no puedo hacer un negocio de la iglesia como el representante de la iglesia, cuando es la iglesia a la que yo me debo. La iglesia no se debe a mí, yo me debo a la iglesia. La iglesia es la que toma las decisiones por mí. Palabra en renovación, le digo a los líderes: yo tengo un plan, pero ustedes están de acuerdo con el plan que tengo. Hermano, vamos a orar. Qué bien. La mejor instrucción es: vamos, oremos. Miremos por la palabra si es o no. Busquemos autoridades espirituales. En el caso mío, aunque soy el pastor de una iglesia que entre comillas es que independiente, no lo es autónoma. Tiene grupo de personas dentro de la iglesia y tengo líderes a quienes yo me le he sometido por lo que ellos son en su vida espiritual. Y voy, antes de hablar con la iglesia: hermano, ¿ustedes qué opinan? Vengo orando con esto, ¿me apoyan a orar por esto? Sí, Señor, vamos a orar por esto. Y al transcurrir el tiempo necesario de Dios, ellos me van a decir: hermano, hemos tenido paz. De el siguiente paso, porque no es solamente ese, porque son pasos de la voluntad de Dios frente a decisiones que tú vas a tomar, que yo voy a tomar, y esos pasos son de bendición. Cuando no se cumplen, hermano, es peligroso. Hace unos años yo salí de una misión y las determinaciones que ellos tomaron fueron terribles. Y yo le decía a mi esposa: mami, yo salgo de aquí ya. Me da miedo de Dios, uno, descarriarme, porque ya estoy tan metido aquí que... Y dos, el fin de esta gente está cerca. Es que la justicia de Dios es la justicia de Dios. Cuando no tomamos decisión y oramos antes de salir. Y nos costó un año. Y yo le dije a mi esposa: vámonos ya de aquí. Y mi esposa me dijo: no, es que hay que orar. Y la gente: estos sí son bobos, ya debieron de haber salido. No, hermano, hay que orarle al Señor. Si por cabeciduros cometimos un error, no vamos a cometer otro por
Hay que ir a la palabra. Si Dios a través de la palabra nos guía, lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho con Dios compromisos. Levítico capítulo 2, verso 3, habla del pacto de sal. Imagínense, la Biblia habla hasta del pacto de sal. Y dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto que tu Dios en todas tus ofrendas y ofrecerás con sal. El pacto de sal significa que Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Un momentico. ¿Qué ha prometido Dios en la Biblia? Porque hoy la gente dice, reclamen el nombre del Señor que Dios lo prometió. Si usted se metía en la, dice, de 50,000 pesos, 100,000 pesos, y Dios te tiene que devolver el 100 por uno, porque Él lo dijo en la palabra. Eso es falso, hermano. Y toman promesas que Dios le dio a Abraham, promesas que Dios le dio a otros, hermano. Eso es falso. Hay principios bíblicos en la palabra generales. Y hay promesas de tratos personales con ciertos individuos. Es cuando entramos en el principio de Dios, es ¿qué enseña Dios en su palabra? Y esas palabras que son generales se han de cumplir, hermano. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Entonces, nosotros hoy estamos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es el pacto del evangelio. La Biblia nos muestra un pacto que es sempiterno, o sea, que es eterno, que es perdurable. La palabra de Dios siempre va a durar, pero en el propósito de Dios. Cuando uno va a Romanos 12, 1 y 2, que algunos conocemos hasta de memoria los textos, ¿cierto? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a como la gente vive en este siglo, y no está hablando de la gente no creyente, está hablando de la gente que se deja llevar de las cosas, sino que sean transformados por medio de la renovación del entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Y dice, agradable y perfecta. Aquí nos está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo, uno, sean santos. ¿Qué es ser santo? Separado. Mano, ser santo es muy duro. Algunos piensan que ser santo es tener el pelo, la falda, la bata. No, hermano. Ser santo es estar para Dios separado. Y estar separado para Dios no es fácil, porque no es hacer lo que se me viene a la cabeza. O como decimos en el argot popular antioqueño, no, lo que se me da bueno, eso. Sino que ser santo es dependencia total de Dios. Yo quiero que usted note dos personajes bíblicos. Está Saúl y está David. ¿Cuál fue el pecado de David? El adulterio, y detrás de eso viene la muerte de Urias. Ese fue el de David. Y David se levanta. Vienen consecuencias, claro. Todos nuestros actos van a tener consecuencias. Pero note que está el de Saúl, el que lo antecede. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Retó la autoridad de Dios. Pasó por encima de la palabra de Dios. Porque Dios a través del profeta dijo que lo esperara en un lugar. Y él vio que el pueblo le desertaba. Y era ya. No, es que ya, eso. Yo dije que ya y ya. Un momentico, que el Señor dijo que enviaría al profeta en el tiempo de Dios. Todo tiene un tiempo. Eso es santidad. No, que cuente de santidad. Yo lo hago, es que Dios va conmigo, es que Dios me nombró a mí. El rey de Israel, sí, pero no lo nombró. El oráculo de Dios que en ese momento Dios tenía y que guiaba aún al rey. Esas son las cosas que nosotros en las Sagradas Escrituras vemos y que nos tienen que guiar. El pacto que Jesús selló con nosotros es eso. No se nos puede olvidar que el día que llegamos al Señor, no le dijimos, Señor, te acepto como mi súbdito. ¿O sí? Porque hoy en día eso nos enseña. Confiesa, declara que Dios te va a dar, declara que esa finca es suya, declare que usted va a obtener, declare que no, Señor. Y aún en el Padre Nuestro Jesús nos le enseñó, Señor, en tu voluntad, si es tu voluntad, Señor, si eso es tu voluntad, entonces muéstramelo. Si es tu voluntad, entonces guíame. Ese es el principio bíblico. Lastimosamente no lo vimos en Saúl. Y lastimosamente vemos un fin muy mal. Y hoy en día la iglesia está pretendiendo que Dios sea el que obedezca nuestras órdenes, porque si la iglesia dice Dios lo tiene que cumplir. No, hermano, Dios es soberano. Decía ayer un pastor, no me gustó el término que él usó, que Dios hacía lo que le daba la... No, Dios vive bajo principios, Él no hace lo que le da la gana ni quiera. Los principios de Dios, es un Dios santo y vive bajo sus principios y salvaguarda sus principios.
porque Él es íntegro en sus pactos con nosotros. En ese sentido, Dios nos guiará. En ese sentido, Dios nos mostrará. Dios quiere lo mejor para nosotros. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Es más fácil hacer lo que nosotros pretendemos como nuestra voluntad. Ahora, esa sal de la tierra que Dios nos mandó a hacer es, hombre, conserve los principios. Haga las cosas a la manera de Dios. Guarde las cosas a la manera de Dios. Presérvese a la manera de Dios. Hermano, ninguno de nosotros es capaz de lograrlo por sus fuerzas. Sansón pensó que era su manera. Y Sansón siempre se salía con la suya. Yo siempre gano. Yo siempre gano. ¿Se acuerda cuando al final esta mujer, Dalila, hace que Sansón le confiese? Y él dijo, yo saldré avante como he salido en lo demás. No salió avante. No salió avante. ¿Por qué? Mano, porque violentó las cosas del Señor. En la iglesia me lo presentaban que es que héroes de la Biblia, Sansón, y yo no me lo vuelvan a presentar como héroe de la Biblia. Ese fue un cobarde. Que Dios al final en su misericordia muestra cómo Dios con nosotros los hombres, hermanos, que si fuera por lo que nosotros somos estaríamos condenados, hermano. No es ninguno de nosotros es más que nadie, al contrario, si no es por la misericordia de Dios, no estamos hoy aquí. Y les aseguro que hoy o mañana o pasado tenemos que acercarnos al Señor y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Aunque no soy digno de ser llamado su hijo, Señor, te presento. Y el Señor en su misericordia, porque Él sabe que nosotros perfectos no somos, pero no puede ser la excusa para andar delante de Dios. Lastimosamente en el caso de Sansón, él quiso hacer las cosas a la manera de él. Entonces, la palabra del Señor tiene una medida clara y una medida exacta. Nosotros tenemos la medida de Dios. La Biblia dice que debemos crecer hasta llegar a la estatura. Hermano, en esto no nos la sabemos ninguno. Yo como pastor de la iglesia le digo a la iglesia, hermanos, si ustedes ven que yo hoy o mañana me salgo del principio, tomen ustedes la decisión que ustedes son la iglesia. Aquí nada es mío. Lo único mío será lo que tengo en el escritorio. Todo lo que se ha conseguido es, ustedes son la iglesia. Órenle a Dios, pídanle a Dios guía hacia dónde los va a guiar. Y yo, con el rabo entre mis pies, tendría que salir. Si mi orgullo fuera tal y no estuviera dispuesto a que la iglesia me disciplinara, me sentara o me orientara, porque me debo a la iglesia. La iglesia no se me da a mí, la iglesia es de Cristo. Y Él es el pastor de los pastores, ¿o no? Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que nuestra vida está dispuesta en las manos de Dios. ¿Qué tal si el Señor lo llama a usted hoy a la obra misionera? ¿Usted estaría dispuesto a ir? Yo no sé. Vamos a ver si negociamos con el Señor a ver qué. Si llegamos a un acuerdo y me da un sueldo de 5 millones de pesos, me voy de misionero. No, el Señor te dice, déjelo todo. Cierre los ojos y arranque. ¡Ey, Señor, momentico! Así no las cosas. Así son las cosas con Dios. Y Dios guía. ¿Qué somos nosotros? Es que ese día le dijimos, Señor, yo te acepto como mi qué. Como el que me manda. Haga conmigo lo que usted quiera. Y entonces ya... ¿Usted no nota que a veces, a mí me ha pasado, que una persona se va acercando y cuando ya le damos una responsabilidad y un cargo y queremos orientarla, es la que toma las decisiones? Un momentico, es que usted está bajo una responsabilidad y una autoridad. No, a mí no me manda nadie. Qué pena, entonces usted qué hace aquí. Y nosotros todos tenemos que entender que es Dios el que manda y que es Dios el que guía. En Marcos 9:33 al 35, cuando llegó a Capernaum, mire que estuvo en una casa y pregunta a ustedes por qué disputaban en el camino y ellos callaron. Porque en el camino disputaban entre ellos quién sería el mayor. Y la pregunta del Señor es tremendo. El que quiere ser el primero debe servir. Y ahí hay un problema. Porque Dios es el que escoge, no el hombre. Porque Dios es el que guía, no el hombre. Porque los planes del hombre se le van al piso. Yo he tenido planes en mi vida, no se me han cumplido. Otros el Señor los ha guiado y Dios lo ha cumplido. Y son cosas que tenemos que entender. Aquí no podemos pelear nosotros por la obra del Señor, porque el Señor es el que lleva su obra adelante. La obra es de Dios, no es de nosotros. Ninguno puede esperar recibir ningún reconocimiento porque no lo tenemos. Me decía un hermano hace unos días, pastor, tiene muy bonita su iglesia. ¿Mi iglesia? Hermano, esta es la iglesia del Señor. Si esta es mi iglesia, el día que yo muera, se acabó la obra de Dios acá. Porque era la obra del hermano César. Es la obra de Dios. Mañana Dios verá si en vida mía o en muerte mía
que Dios lleva, es que la obra es de Dios. Ninguno de nosotros somos necesarios en la obra de Dios. Jorge Fox, que fue uno de los reformadores de la iglesia cristiana, Dios lo utilizó y llegó a predicarle a miles de personas. Y cuando se iba a montar al púlpito, la gente, ¡ah! Ahí está Jorge Fox. Y nos faltó el que se le acercaba y, a ver, ay. Porque hay gente que nos ve como lo que no somos. Yo en la iglesia me enojo. Yo llego a la iglesia con mi maletín. Pastor, le cargamos el maletín. Cuando esté más viejo y no lo pueda cargar, me lo cargan. No necesito guardaespaldas, hermano. Yo solito lo cargo. Yo solito lo llevo. Cuando ya esté enfermo, hermano, si me hace el favor, le agradezco. Cuando las hermanas me sirven doble carne en la iglesia, o me servían al principio, yo llamaba al hermano más humilde y le decía, cómaselo. Pastor, pero es para usted. Es que le echamos doble carne, por eso lo regalé. Porque es la misma carnita que comen todos. Porque todos aquí somos iguales. Que soy responsable de la obra de Dios. Lo soy en la medida que Dios y ustedes me dejen. Amén o no amén. Se molestó tanto de la idolatría que le tenían, que se bajó del púlpito y dijo, cualquiera de ustedes pase a predicar. Es que la gente fue a buscar a Jorge Fox o fue a buscar a Cristo. Y es la pregunta que nosotros tendríamos que hacer. No podemos nosotros hacerlo. Y estoy seguro que el día que alguno de nosotros en la obra del Señor sea más grande, nos baja el Señor. Y no es porque uno lo diga, es porque la Biblia lo enseña. La obra es de Dios. ¿Qué somos nosotros? Nada, hermano, si podemos servir en la obra de Dios. No haga planes, yo no puedo hacer planes en mi vida. Los planes son de Dios. Y siempre le he dicho al Señor, Señor, así sea allá, chiquito, que no crezca mucho. Pero si es la voluntad suya, es que yo no estoy aquí a engrandecer. Y el día que alguno de nosotros quiera engrandecer su nombre, la embarró. Ninguno de nosotros pasamos, pero la palabra no. ¿Cuántos hombres de Dios han pasado en estos 2000 y pico de años en la obra del Señor? ¿A cuáles menciona la Biblia? A los apóstoles, que van a estar sentados sobre los 12 pilares. Bueno, los 24 ancianos, que son los 12 apóstoles, y los 12 patriarcas de las tribus de Israel. No podemos dejar que la sal pierda su sabor. Y quiero terminar volviendo al versículo inicial, ¿no? Que dice, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cuando está hablando de desvanecer, es un término griego que es moráneo. Y tiene dos significados, uno es alegórico y el otro es literal. El literal significa que la sal pierde el sabor, volvernos necios, apartarnos de lo que es. Y el alegórico es que nosotros entremos en un pensamiento humano y nos volvamos locos, porque perdimos la cordura de Dios. Nosotros estamos acá para servir a Dios. Qué bendición que todos tengamos la capacidad de reconocer los errores. Usted y yo tenemos que reconocer que cuando nos equivocamos, pedimos perdón. Eso no es fácil. A mí me toca pedirle perdón cada rato a mi esposa. ¿Yo pedirle perdón a mi esposa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo he tenido desde el altar que pedirle perdón a la iglesia. Y la primera vez que yo le pedí perdón a la iglesia, le dije, Dios mío, yo pido perdón y me los echo enemigo a todos. Perdí la autoridad. Y ese día que pedí perdón llorando, en vez de recibir una iglesia por actitudes que tuve hacia la iglesia, de recibir una iglesia que me rechazara, recibí una iglesia que pasó al altar, me rodearon, me abrazaron, oraron por mí y desde ese día me vieron con más respeto. Nosotros necesitamos tener gallardía, acercarnos a Dios de corazón, ser sencillos y humildes. ¿Usted quiere ser un líder aquí en la iglesia o seguir fortaleciendo ese liderazgo que usted tiene? Sea sencillo. Lo que más mata, yo he visto en el liderazgo de las iglesias que lo que más mata es la rivalidad entre el líder de la alabanza contra el líder ni siquiera son del mismo departamento y están disputando. Pero ¿qué es lo que qué envidia hay? No hay nada, hermano. Pídale perdón. Abrácese con el hermano. Y a veces uno ve que el uno viene con una actitud bonita y el otro mirando lo feo. Esta semana yo vi 2 deportistas. Qué tristeza ese tipo que de todos los equipos sale como el peor.
Yo recuerdo hace 15 años uno de los mejores jugadores desordenados de Colombia en Europa, muerto, por ahí anda arrastrando una carreta. El futuro de ese futbolista era el mejor en Colombia, muerto de hambre porque no lo quería recibir ningún equipo, porque era una peste en el equipo. Así sucede con estos señores, no están dispuestos a bajar la cabeza, porque se creen, porque tienen un pequeño talento. Que, hermano, una mala patada y hasta llegó el orgullo de esas personas. No, así no es. Eso le cierra las puertas al que sea. Pero el humilde, hermano, la Biblia dice que el que se humilla, Dios tiene toda la posibilidad de exaltarle. Esto no es de que nosotros aquí nos creamos nada, ninguno de nosotros somos nada, hermano. Si algo somos hoy, es porque la misericordia de Dios nos ha rodeado, hermano, y nos toca. ¿Cuántas veces debe pasar uno al altar? Es una pregunta que muchas veces la gente hace. Pastor, ¿usted todavía pasa al altar? Hermano, yo en la iglesia no me salgo del culto. Desde que el culto empieza, si tenía consejería en la oficina, hermano, lo atiendo después. Yo llego al momento de la oración, al momento de la alabanza. Si predico estoy ahí, si no predico me siento y atento al predicador. Porque es palabra de Dios para todos nosotros. Si nosotros algún día dejamos la sencillez de corazón, no somos nada. ¿Estamos dispuestos, hermanos, hoy a ser sencillos con el Señor? Yo no sé, de pronto haya algo en el corazón en esta noche. Dígale al Señor ahora: Dios mío, gracias. Tal vez si a través de la palabra hay algo que Dios está tratando en tu vida, lo desconozco. Y el Señor nos está pidiendo en esta hora humildad, sencillez, que bajemos la cabeza, bajémosla. Es más, si hemos fallado a Dios, tal vez no es caer en uno de esos pecados que tanto se mencionan, pero posiblemente está en el corazón. ¿Por qué no decirle al Señor: verdad, Señor, hay cosas que en mi vida todavía están pulpitas, la carne todavía está vivita? Señor, ayúdanos. El Señor es misericordioso, hermano, no importa lo que hagamos hecho en nuestra vida, las fallas que tengamos, siempre hay un Dios amoroso acá, y Dios tiene sus brazos abiertos para recibirnos en esta noche. Señor, gracias por esa misericordia. Gracias porque nos debemos a ti, no nos debemos a nosotros mismos. Si algo en la vida tú has hecho con nosotros, tu palabra nos muestra que somos siervos inútiles, porque lo que tú nos mandas a hacer, apenas eso hicimos. Ayúdanos, Señor, a alcanzar ese gran título de ser siervos inútiles delante de ti. Bendecimos, glorificamos, exaltamos y damos gracias en el nombre de Jesús. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.